Bien, vamos a trabajar hoy unas consecuencias de lo que sería el multiverso en nuestra vida. Para empezar, vamos a ubicar bien el concepto de multiverso. Nos tenemos que remitir para eso al experimento de la doble rendija. Porque cuando se hizo el experimento y se obtuvieron los resultados, comprobándose que la luz, los fotones, se comportaban tanto o como ondas o como partículas, la explicación de Copenhague, la cual suscribió Niels Bohr, básicamente decía que la función de onda establecida por Schrödinger para describir como la evolución de lo que sería una partícula, lo que arrojaba eran unas ondas de probabilidad, básicamente. Esas ondas de probabilidad estaban básicamente afirmando una infinidad de estados de la partícula, una infinidad de posiciones en donde podría estar, una infinidad de estados energéticos, una infinidad, todos los infinitos posibles. Ese fenómeno de que pudieran coexistir cosas como, por ejemplo, que pudiera tener una tendencia a tener los estados de materia y de posición múltiples, se llama en física cuántica la superposición cuántica. La superposición es la coexistencia de todas las posibilidades en un momento dado. Por ejemplo, que un electrón puede ocupar dos lugares al mismo tiempo, que puede estar a la izquierda o a la derecha de una barrera, por ejemplo, que pueda tener un spin para un lado o spin para el otro al mismo tiempo. El concepto de posibilidades múltiples también está asociado al concepto de infinito, con todas las complicaciones de ese concepto, porque para ilustrar un poquito simplemente, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los números reales? 1, 2, 3, 4, aquellos que utilizamos para contar. Y uno podría decir, listo, y entonces, ¿cuántos serían impares? Y los impares uno pensaría, como son la mitad de los pares, entonces tendría que ser menor al número total de números reales. Pero si uno se ponía a contar, uno sabe claramente de antemano que es un número infinito, que los impares serían un número infinito. Lo mismo que serían los pares, un número infinito. O sea, eso se puede demostrar matemáticamente que esos infinitos existen así tal como lo estamos afirmando, que tanto el total de números reales, como el total de números impares que componen los reales, como el total de números impares que componen los reales, son iguales, son infinitos todos. Entonces, hay una situación muy complicada ahí, porque básicamente, digamos que las dos tendencias importantes en física cuántica son cómo interpretar esos resultados del experimento de la doble rendija. Entonces, lo que afirma la posición de Copenhague es que la ecuación de onda colapsa, que la función de onda que describe la superposición cuántica de las partículas antes de que se observen es infinita, y que cuando se observa por dónde pasa el fotón o por dónde pasa la partícula en las dos rendijas del experimento, entonces aparece el comportamiento de partícula. Pero ahí, en ese caso,
es donde se da exactamente la divergencia en las dos posiciones, porque en un caso se dice es que colapsó la función de onda y entonces se materializó en una partícula que pasó por una de las rendijas y que golpeó la pared como si fuera una bala y entonces queda es un puntico allá. Pero la otra interpretación dice no, todas las posibilidades ocurren, todas, por más infinito que sea. Lo que pasa es que ocurren en universos paralelos, que son distintos. Entonces, cada vez que se toma una decisión, se dividiría como en un árbol de posibilidades en dos, porque habría dos universos posibles cada vez que se dividan y así se van subdividiendo y subdividiendo según se vayan tomando decisiones en cada uno de los universos. Por eso se dice que si uno estuviera en un universo, en el otro estaría otro yo parecido a uno, pero que con el tiempo se va diferenciando sustancialmente porque va tomando decisiones distintas. Entonces serían como dos gemelos univitelinos que, dado que acaban de nacer y empiezan a tomar decisiones, se van diferenciando poco a poco, y mientras más vivan, más se diferencian, más posibilidades hay. Entonces, esa teoría, digamos lo que coincide o coexiste con la otra interpretación del colapso de la función de onda. Y cada vez es más digámoslo, evidente que muchos científicos se acogen más inclusive a la teoría del multiverso que a la versión de Copenhague del colapso de la función de onda. Por ejemplo, David Deutsch en Alemania es un físico cuántico, por supuesto, muy destacado como profesor, que dice no, es que nunca hemos comprobado que la función de onda se colapse, eso no se ha comprobado nunca, eso es un supuesto, eso es una afirmación, digámoslo, gratuita, tan gratuita como la proposición de los multiversos. Pero sobre todo cuando se llega al ámbito de la computación cuántica, es donde uno ve aparecer como más claridad que si hay más científicos cuánticos que se van por el concepto de multiverso. Por ejemplo, el Michio Kaku, el japonés, que es un científico, un físico dedicado a la teoría de cuerdas, muy importante en el mundo. Él dice, la computación cuántica es tan importante porque es que computa en varios universos, en los universos completos, y por eso logra unas velocidades gigantescas, unas velocidades que un computador clásico gastaría más de lo que hasta el momento ha durado el universo, y esto lo hace en cuestión de minutos. Entonces, y eso dice, el poderío de la computación cuántica es que ocurre en todos los universos, no en el nuestro nomás. Entonces, mientras más se aproxime uno al enfoque de la computación cuántica, más físico se encuentra a favor de la concepción del multiverso. Aunque por lo que yo alcanzo a entender, no se puede todavía, o por lo menos estamos muy lejos de dirimir entre esas dos versiones de las conclusiones del experimento de la doble rendija. Pero bien, lo que más me importa a mí en este video y en esta reflexión es qué consecuencias traería la concepción del multiverso para nuestra vida.
Lo más parecido a lo que nos podría ocurrir es lo que afirma el físico francés Jean-Pierre Garnier, porque él cuando habla del desdoblamiento del tiempo, tanto en el futuro como en el presente como en el pasado, entonces lo que está diciendo es que nuestro yo cuántico está en la posibilidad de visitar el futuro con toda la claridad, estudiar todas las alternativas posibles del desarrollo de nuestra existencia actual en este universo, y mediante un portal que se abriría cuando estamos dormidos y soñando, él podría informarle al yo físico, es decir, a nosotros mismos, cuáles serían las mejores decisiones a tomar para lograr un futuro más óptimo que la situación en que estamos viviendo. Sería lo más cercano, digámoslo así. Pero en este caso se hablaría de que, porque hoy no se habla de que los universos interaccionen entre sí, pero sí se habla de que interfieren entre ellos, de que sí interfieren entre ellos. Y eso es lo que David Deutsch hace al referirse en la computación cuántica a un fenómeno muy complicado que aparece cuando se aumenta el número de rendijas por las cuales pasa, por ejemplo, una partícula o un haz de electrones o un haz de fotones. Y es que las predicciones normales indicarían que debería producirse una interferencia, pero con mayor luminosidad, las mismas interferencias que aparecen en la pared cuando se comporta como ondas la luz, pero más claras. Y lo que pasa es que ocurre al revés, se vuelven más oscuras cada vez hasta que inclusive llegan, yo entiendo, a desaparecer. Y entonces Deutsch habla de una partícula fantasma, que no la vemos, pero que sí actúa. Y entonces afirma esas partículas fantasmas, y las afirma básicamente por los efectos que tiene sobre los resultados. Recuerden que en la física cuántica lo más difícil es conceptualizarla, porque lo más poderoso de la física cuántica son las predicciones tan exactas que hace sobre los resultados que van a dar. Porque la mecánica cuántica es básicamente la mecánica cuántica, la matemática que hace las predicciones, no tanto la concepción de qué significa eso, porque ellos no se ocupan como del significado, sino que se ocupan es de las predicciones. La fortaleza de la física cuántica está en el grado tan preciso y tan exacto de cumplimiento de las predicciones que hace matemáticamente. Entonces, David Deutsch, por supuesto, afirma es la existencia del multiverso. Pero en el caso de que haya interacción, o de que haya por lo menos la posibilidad de interferencia, es como la única, digámoslo, vía para empezar a pensar en conexión, en algún tipo de conexión entre los distintos universos. Ahora, existe en la literatura y en la investigación un montón de casos, llamados casos de universos paralelos en la vida humana. Son muchos y se han recogido muchos a través de la historia, y hasta donde yo entiendo, todo empieza con un viajero que en la mitad del siglo XX llega a Tokio en uno de los aviones normales de ellos y entrega un pasaporte de un lugar que no existe. Yo no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero es un lugar, es un
un país que no existe, no existe sobre la tierra. Él inclusive insiste en que es un lugar que está entre Francia y España, que correspondería pues como a un principado, no recuerdo tampoco el nombre, pero en todo caso él dice, eso existía y ha existido durante más de 1000 años, y de allá es este pasaporte. Entonces, la gente de aduanas de Tokio, ante esa presentación y ante un pasaporte de un país que no conocen, deciden retener al pasajero y lo retienen en un hotel específicamente y le ponen 2 personas concretas en la puerta para que vigilen que no se vaya a ir y que espere a que continúe la investigación al día siguiente. Al día siguiente se apersonan en la habitación los investigadores y encuentran que ya desapareció la persona, pero además desapareció toda la documentación, no tienen ninguna base, no saben qué pasó. Desde ahí empiezan a hacer suposiciones. Este parece que hubiera venido o de otro tiempo, como en el caso, digámoslo, de lo que es el desdoblamiento del tiempo de Pierre Garnier, o de otro universo. Y entonces ahí empiezan a recopilar casos y tal. A mí, de los casos que, por ejemplo, me llaman mucho la atención, de los que he leído y he recuperado en la literatura, es uno de un mexicano que relata básicamente la siguiente historia. Un día, estando el pequeño, se fue con su madre a una ciudad lejana del mismo México, donde vivía una hermana de la mamá, o sea, una tía de él. Y estuvo feliz allá, desde por la mañana estuvo jugando, no sé qué, con los amiguitos de la vecina y tal. Y cuando se fueron a venir, la tía, que tenía un negocio de venta de dulces, le regaló un dulce particularmente sabroso, digámoslo así, al muchacho. El muchacho al día siguiente le habla con la mamá y le dice: mamá, qué bueno volver donde la tía, porque yo pasé feliz allá ayer y me supo, pero sublime el sabor del dulce que me dio. Y la mamá, compungida, casi llorando, le dice: mi amor, eso es imposible. Tu tía murió hace varios años. Eso no ha ocurrido ni podemos hacerlo. No podemos volver a repetir eso, ni puedes soñar con que un día la vas a visitar de nuevo. Entonces uno dice: ve, ¿y esto qué pasó aquí? Es como si hubiera contactado con otro ser, con otro universo, la misma familia, pero con la tía en un universo donde ella no murió, sino que siguió viva, y de pronto se encontraron y tuvieron ese encuentro. Hay un neurocientífico y epistemólogo que se llama David Leog. Este propone que muchos de los sueños que nosotros tenemos pueden ser exploraciones de otros universos. Y sugiere muy específicamente esto. Dice: casi todos los sueños repetidos tienen ese carácter, esa naturaleza de ser exploraciones de un mundo que por alguna razón, por algún portal o alguna cosa, nosotros visitamos. Yo tengo, por ejemplo, en mi historia muy claramente 2 tipos de sueños muy recurrentes. Uno es un sueño donde yo vuelvo a estudiar psicología, pero en el sueño mismo me doy cuenta que yo ya la estudié, que yo ya terminé inclusive la carrera, que estoy graduado, y sin embargo,
por alguna razón estoy ahí haciéndola de nuevo y esforzándome por presentar los exámenes y por hacer las mismas cosas para, para llegar supuestamente a un grado, pues cuando ya lo tengo claro. Ese sueño, por extraño que parezca, siempre es como el mismo, siempre es la misma situación. Y yo tengo los mismos amigos y me veo en los mismos pasillos de la universidad y en los mismos salones, pero exactamente igual. Y tengo la misma sensación, pero si yo ya terminé y yo no tengo que esforzarme más porque yo ya tengo el grado, en fin. Pero a pesar de eso, pues yo termino, yo sigo en mi trabajo y sigo haciendo la cosa como que necesito hacerla, como que para caber en ese mundo, eso es lo que me toca hacer. El segundo sueño es un sueño en donde yo vuelo, me separo del cuerpo y vuelo con una facilidad increíble y subo mucho en el espacio. Pero los edificios son tan absolutamente altos que, miren, yo veo edificios grandísimos abajo. Por ejemplo, puedo ver abajo edificios de 100 pisos, muy abajo. Pero aquí todavía a los lados hay edificaciones. Y encima de mí, aunque yo puedo rebasarlos, hay un montón de cables, como si fuera de cables de energía, que transmiten energía desde por allá arriba. Y yo subo hasta ellos y me doy cuenta, y no los toco, inclusive he rebasado el nivel donde están los cables y puedo seguir para arriba. Pero de todas maneras forman como una especie como de límite en el sueño. Y yo tengo la perspectiva del volador, o sea, yo veo las edificaciones y las cosas desde la perspectiva de una persona que está arriba. Y cuando me aproximo a uno de los balcones de los edificios que me rodean y que llegan hasta esa altura, yo observo con mucha claridad la estructura de los balcones, cómo están hechos, de qué materiales son, qué tan amplios son, todo completo, como si fuera directamente visto. Ese es un sueño también, aunque raro, demasiado igualito. Siempre visito los mismos lugares, siempre los mismos edificios, siempre llego desde abajo a mirar un balcón, a establecer qué tan amplio es, cómo son sus materiales, en fin, siempre. Son dos sueños, en fin, que según David Leuch estarían indicando que estoy visitando otros universos, que estoy explorando otros universos. Hay una parte que me parece demasiado importante porque yo creo que todos lo hemos vivido, y es que muchas veces nosotros tenemos la sensación de que este momento que estoy viviendo ya lo viví, que sería algo parecido, digámoslo, a lo que se podría desprender de la teoría de Jean-Pierre, porque es el desdoblamiento en el tiempo, como quien dice yo como que estuve en el futuro y acabo de ver esto. A mí me ha pasado, por ejemplo, con una claridad a veces demasiado duradera. Por ejemplo, un episodio que dura prácticamente seguido 2 minutos de una vez. Y durante los 2 minutos yo estoy absolutamente sorprendido de ver que cada una de las cosas que me está diciendo una persona me la ha dicho exactamente igual en otra situación. Y es tan igual el discurso que a mí me sorprende y me dura la sorpresa todo un rato. Yo calculo que puede ser como unos 2 minutos más o menos lo que dura, porque es muy amplio, digamos, el espacio. Y eso sí, está evidenciando que hay alguna posibilidad de vivenciar algo que no está sucediendo aquí, sino que
sucedió en el futuro y no está sucediendo aquí. Pero que en un momento dado yo puedo constatar con total certeza de que eso está ocurriendo. Es decir, de que ya lo había visto. Es el tal famoso déjà vu en francés, o déjà vu, no sé cómo se pronunciará. Pero es más o menos el concepto de ya lo viví, ya lo viví. En todo caso, yo quería dejar esto como un punto de reflexión, porque cada vez en la ciencia se ahonda en el concepto de multiverso y se ahonda en las consecuencias específicas que tendría para nuestra vida. Y eso me parece fundamental en el desarrollo, porque básicamente lo que estamos hablando desde cuando concebimos el salto cuántico, exactamente es eso, es que nosotros en un estado de sueño que nos abre un portal de contacto con otro universo, nosotros podemos contactarnos con un ser que ha desarrollado, que tiene un nivel de desarrollo muchísimo más alto, un nivel de abundancia muchísimo más pleno, un nivel de desarrollo y conciencia muchísimo más fino, y que podemos aspirar a visualizarnos como Él, para garantizar que mediante la observación, que es lo que o bien hace que la función de onda colapse, o bien hace que los universos se dividan, y que la opción concreta aparezca. Porque en la concepción del multiverso se afirma, todas las posibilidades existen. Lo que pasa en este universo es que aquí se revela cuál de las posibilidades quedó aquí. Pero simplemente no significa que las otras hayan sido excluidas. Significa que las otras se cumplen en otros universos. Me parece que puede ser un nivel de reflexión importante y que es bueno tenerlo aquí, en la conciencia y en la expectativa, para que si nos ocurren cosas importantes que puedan ser visualizaciones parecidas a vivir en otra dimensión, y se nos aparecen y después desaparecen, porque ese es el punto básico de todas las digamos, las anécdotas recopiladas acerca de universos paralelos en la vida humana. Entonces, al tener la expectativa, nos ayuda a no pasar por alto, aunque sean breves episodios, cosas de exploración de lo que podrían ser otros universos. Los espero en el próximo.